Lo que dije hasta acá no es nuevo. El mismo problema casi de 50 años o 60 años atrás. Y si uno rasca un poquito la historia, es el mismo problema que tenían las 3P, Pellegrini, Prebisch y Piñero, que se planteaban un sector Fórmula 1, un sector Fórmula 3, con algunos coches de Fórmula 10 y otros de Fórmula 1, ¿me siguen? ¿Y cómo integrarlos? Esa discusión ya la dimos en la Argentina. Pero, ¿qué es lo que yo creo que hay de nuevo en esa discusión? A mí me parece que hay dos cosas que son absolutamente nuevas. Una, y tiene que ver con el escenario mundial. La primera es que, hasta que llegue el shale oil, no, el suyo, van a pasar algunos años. Y los porotos están ya. Entonces el mundo, a un valor de dólar, de barril de 100, empieza a pensar en biocombustible. Y se ha desarrollado todo un fenómeno internacional donde, por distintas razones, entramos al mundo que uno lo llamaría de la bioeconomía. ¿Qué es? En cambio de hacer cracking del petróleo y sobre eso calzar la petroquímica y el mundo energético, empezamos a hacer cracking del maíz. Con la lógica industrial del cracking maíz. Entonces ya no es un problema solo de China comiendo o del cuarto nieto, sino que cada uno piensa la molienda húmeda de maíz como etanol y además los residuos para algo industrial. Y piensa en la vaca no como dos medias reses, sino cómo a la sangre le saco la albúmina, cómo a la grasa le hago la transformación y cómo a las heparinas arranco toda la cadena industrial. Y uno dice, ¿eso está lejos o está cerca de la Argentina? Mientras tanto se toma una botellita de gaseosa que tiene tapa verde, lee la instrucción y se entera de que la tapa verde de la botellita está hecha con bagazo de caña de azúcar puesta en un reactor reconvertida con bacterias. Ergo, la petroquímica ya tiene en el mundo unas 60 plantas que hacen PVC biodegradable en base a vegetales. O sea, el mundo de la bioeconomía parece ser algo así como una avenida absolutamente relevante por la cual empieza a transitar la industrialización mundial. Ahora se trata no de pensar el cracking de la molécula del petróleo, sino pensar el cracking de la célula. Es decir, si hacíamos queso en base a quimosina con cuajo en el hasta 1980 y en el 80 los italianos descubrieron la síntesis química, en el 2010 hay gente en Argentina haciendo quimiosina con una planta modificada de Arante, se me fue de la cabeza el nombre de la planta, amaranto, ahí está. Y entonces hay gente que dice, hicimos insulina bovina, insulina porcina, insulina genética. Y ahora hay gente que hace vacas que produce insulina genética en la leche. Es decir, el mundo va a 30 años en esa dirección y suma una demanda alimenticia fundamental. Segundo argumento central, además de lo alimentario. Segundo argumento para esta dicotomía de cómo realzar la matriz productiva industrial, donde ya no es solo alimento, bebida y tabaco, sino que empiezan los bioplásticos, la bioenergía y algunos laterales en esa dirección. Segundo tema, decía en términos internacionales, que es una novedad para los viejos planteos de Prebisch, Pinedo y Pellegrini. Estamos acostumbrados a pensar en sector, el programa está armado sobre la base del sector. Y la verdad que cualquiera de los que caminan las fábricas industriales se da cuenta que hay cada vez más servicio dentro de la fábrica, hay armaduría y hay parte primaria. Y cada vez que uno va al supermercado se encuentra con que el supermercado es un ente comercial de servicio, pero tiene una panadería, tiene una pata textil atrás enganchada con su marca propia, etcétera, etcétera. Con lo cual parecería que si uno piensa al 2030, la unidad analítica no interesa tanto el sector. Lo que interesa es qué etapa en la cadena de producción usted se planta. Y en qué etapa todos tienen el sueño del pibe. No quieren clavar capital fijo, quieren rotar fácil el capital y sacar la renta mayor, touch and go, en 2 minutos.
O sea, el mundo está planteado sobre una forma organizacional mucho más interrelacionada globalmente, donde ya no interesa tanto el sector o la actividad, sino qué etapa y bajo qué condiciones usted acceda a esa etapa. Hay gente que te dice, y la verdad que a mí, más que hacer carne, me interesa tener la certificación, porque yo con la certificación me llevo el 1% y no tengo que andar corriendo tanto riesgo. Y otros te dicen, a mí con hacer branching de marca se acabó. Con eso me quedo en la cadena productiva en el lugar que. De manera tal que me parece que es un desafío a repensar de vuelta el rol que le queremos dar a la industria con esta nueva matriz. Y en ese sentido me parece que lo que nosotros pretérитamente llamábamos el agro, o lo agropecuario, que me parece una categoría cada vez menos relevante, porque cada vez el agro va por un lado y lo pecuario va por el otro de manera independiente, habría que empezar a reemplazarlo en términos absolutamente biológicos. Último comentario, que yo había armado el PowerPoint y después no lo traje, me sugirió que era mejor no, puse reposicionando el GPS, que es, me parece, la reposición que deberíamos hacer. Yo diría que la bioeconomía planteada de esa manera, como un modelo industrial, no en reemplazo de lo que hay, en complemento de lo que hay, que viene de las TICs, y esto viene de la biotecnología. Y me olvidé de decir que Argentina tiene base biotecnológica y base higiénica. Cuando Héctor dice un pollo que convierte bien, yo lo leo como un bien de capital. Cuando me dicen la industria de la semilla, para mí es un BOP, un horno al oxígeno, porque usted le pone elementos de la naturaleza, capta fotosíntesis y genera transformación. Entonces, ya no es una semilla de reproducción simple, es un bien de capital generado en un laboratorio con una gran cantidad de tecnologías incorporadas. Habría que avisar que las exportaciones de semillas todavía pagan retención, pero eso es un pie de página sutil. Digo, entonces estamos en ese mundo. Primer remarque que quería hacer a pie de este ejemplo que me había olvidado, digo, la bioeconomía aparece a futuro como un puente integrador entre lo que es la industria convencional de origen petróleo con la industria de origen biológico. Segunda cosa, parece ser que interesa más tener en claro la cadena global y dónde especializarse que tratar de cubrir todo el sector. Tercero, las señales macroeconómicas son muy relevantes, tremendamente relevantes, porque eso van a determinar dónde se aloca cada jugador en cada espacio o cada país en el escenario mundial, pero no alcanzan ni son únicas, porque hay toda una serie de desarrollos, materia de políticas públicas para anclar esos fenómenos. De ahí viene la otra cuestión, ¿qué interesa? ¿Hablar de políticas sectoriales o criterios de selectividad? A mí me parece que estamos aburridos ya de política sectorial. Yo creo que desafío que me digan un instrumento que no está vigente en la Argentina de política industrial. La verdad, están todos. El punto es que no tenemos los criterios ni la coordinación. Entonces me parece que pensar en criterios al estilo de localización, como se dijo esta mañana en la apertura, perfil del empresariado, antigüedad del empresariado, anclaje del empresariado, es fundamental. Sustentabilidad a largo, me parece también otro criterio. Empleabilidad, otro criterio. No necesariamente todos los sectores o todas las opciones a tomar tienen que cumplir todos. Sencillamente eso es la magia de la política concertada. Y por último, yo le dejo una frase que a mí me queda dando vuelta, me la dijo un día un alumno. Como no hay patentabilidad, sonó. A mí me parece, me dijo profesor, que tendríamos que ir de una estrategia de sustitución de importaciones a una estrategia de sustitución de exportaciones de bienes y servicios de bajo valor agregado por otro de alto valor agregado. Y no me interesa si es biológico, fierrero, plastiquero o textil.